a la Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. El objetivo de la Academia es de contribuir al mejoramiento moral del ser humano, que nos va a llevar a estar bien con uno mismo, a estar más felices y por consecuente con todos los que nos rodean, con todos los demás. La conferencia del día de hoy se va a desarrollar en 45 minutos de exposición y 15 minutos para las preguntas que deseen hacer. Bien. En la vida tenemos dos caminos, que es el camino del dolor y del sufrimiento. Son estos dos caminos que nos van a llevar a progresar, a ser mejores. Si bien nosotros utilizamos el razonamiento y modificamos nuestra forma de pensar, vamos a dejar de sufrir. O por el contrario, vamos a sufrir por justicia natural los efectos de nuestros pensamientos negativos o malos pensamientos, que nos lleva a querer transgredir una ley natural que todos lo tenemos grabado en la conciencia. Esa ley es la ley de Dios, es la ley divina, que nos indica a cada instante y a cada momento lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por ello el tema de la conferencia de hoy, que es adiós dolor. Y sí podemos decir adiós dolor si nosotros aplicamos este conocimiento. En el mundo hay más de 8.000 enfermedades consideradas raras, y es debido a, o son ocasionados por la salud mental o por las emociones, que se manifiestan en cada persona de distinta manera. Entonces, ¿a qué se debe tantas enfermedades? ¿A qué se debe tantos dolores, tantos sufrimientos en la humanidad? ¿A qué se debe? Se debe a que nosotros actuamos en contra de la ley natural, de la ley divina, de la ley de Dios que nos rige. Entonces, si no queremos seguir sufriendo, si no queremos seguir teniendo más dolores, más sufrimientos, tenemos que alinearnos a esa ley natural, que todos lo tenemos grabado en la conciencia. Y con esto, en consecuente, vamos a poder decir adiós dolor. Bueno, a ver. ¿A qué se refiere con esas leyes naturales? Una de esas leyes naturales es la ley de la ley de justicia, amor y caridad, que consiste en que nosotros tenemos que practicar, que son las tres iniciales, el BID. ¿Y qué es el BID? A ver. Es la B de benevolencia, la I de indulgencia y la P de perdonar, que nosotros tenemos que llevarlo a la práctica. El BID, que no es otra cosa que las iniciales de la benevolencia, de la indulgencia y el perdonar. ¿Pero qué es la benevolencia? La benevolencia es la buena voluntad, para no criticar, para no juzgar,
la indulgencia, en tener esa capacidad de de tener la facilidad de disimular los errores, las imperfecciones ajenas. Y el perdonar las ofensas, el perdonar el daño que nos hicieron los otros. Y aquí cabe la pregunta, ¿no? Que muchas veces uno dice, pero ¿por qué tengo que perdonar? Nosotros tenemos que aprender a perdonar, que en apariencia lo hacemos por el otro, pero no lo estamos haciendo por el otro, lo estamos haciendo por nosotros mismos, para estar más tranquilos, para ser más libres. Entonces, bueno, si queremos nosotros dejar de seguir sufriendo, dejar de seguir teniendo dolores, pues tenemos que llevar a la práctica la benevolencia, la indulgencia y el perdonar las ofensas a los demás. Y por consecuente, entonces diremos adiós dolor. Pero para ello vamos a comprender qué es dolor, qué se entiende por dolor. A ver, bueno, el concepto de dolor según el diccionario dice que es una sensación molesta de la parte del cuerpo. Es un sentimiento intenso de pena o de tristeza o de lástima que experimentamos por motivos emocionales y anímicos. Quiere decir que hay dos tipos de dolores. Uno que es el dolor físico y corporal, el otro que es el dolor moral, emocional, psicológico o espiritual. El dolor físico, como dice, se experimenta en alguna parte de nuestro cuerpo, ya sea por alguna herida, por alguna enfermedad, por algo o por algún accidente. Es una sensación que sentimos o que experimentamos en alguna parte de nuestro cuerpo físico. Y el otro que es el dolor moral o emocional, que es un dolor que se siente, pero que no es físico, que es un sentimiento intenso de pena, de tristeza, de angustia, de desesperación, por las situaciones que nos acontecen en la vida, por situaciones que no nos gustan, que no nos agradan, sentimos esa sensación, ya sea por la muerte o por la pérdida de un ser querido, ya sea por la pérdida de bienes materiales o por la separación de una pareja o por una infidelidad. Entonces, vamos comprendiendo que hay dos tipos de dolores: el dolor físico y el dolor moral. Ahora, ¿será posible que se evite el dolor y el sufrimiento? ¿Podremos evitarlo? Señora Alejandrina, ¿cree que se puede evitar el dolor? ¿Sí o no? Puede calmar el dolor si yo hago mi esfuerzo y yo me propongo a controlar las cosas, no pasa nada. Muy bien. ¿Qué me dice Raúl? ¿Cree que es evitable el dolor? ¿Sí o no? Al comienzo lo que pasa, por ejemplo, cuando uno pierde un ser querido, como estabas mencionando, uno tiene un dolor, ¿no?, en la parte emocional, se siente afligido. Yo creo que ese dolor por la convivencia que uno ha tenido con ese ser querido, entonces no sufre. Y a veces caemos en ese abismo, ¿no?, y estamos buen tiempo y nos hace sufrir. Pero la pregunta es, Sí. ¿cree que se puede evitar el sufrimiento o el dolor? ¿Sí o no? Claro, se puede evitar siempre y cuando con el conocimiento. ¿no? Ya. Ajá, muy bien, a ver. ¿Qué me dice? ¿Cree que se puede evitar el sufrimiento? ¿Sí? Sí, sí y no. Muy bien.
Sí, no. No es la respuesta, ¿no? Pero sí podemos evitarlo. Pero para ello, primero, tenemos que comprender, tenemos que entender de que nosotros somos seres imperfectos y que por lo cual el sufrimiento es inherente al espíritu. O sea que sí, vamos a tener esos dolores físicos y morales, pero a medida que nosotros vayamos progresando, vayamos evolucionando, vamos a dejar de tener esos problemas. Se irán disminuyendo cuando apliquemos el conocimiento, cuando nos obliguemos por cortar nuestros pensamientos negativos, porque todos nosotros estamos regidos por la ley del progreso, es decir, que como espíritus inmortales, en algún momento de nuestra etapa de nuestra existencia, evitaremos todos los males. Pero eso es a medida que nosotros nos vayamos conociéndonos a nosotros mismos y partiendo por este principio de la dualidad, de que somos un alma, un espíritu, un ser esencial, más un cuerpo físico. Y por consecuente nos vamos dando cuenta de la esencia que somos como espíritu, como alma, es decir, que somos espíritus inmortales. Y por lo tanto, llegará algún momento que nosotros diremos adiós dolor. Pero ya estamos comprobando nosotros que cada vez que aplicamos el conocimiento, sí nos libramos de muchos dolores, de muchas enfermedades. Muy bien, vamos a pasar a las causas. ¿A qué creen? ¿A qué se debe? ¿O qué es lo que cree el ser humano? ¿Dónde está la causa? El ser humano considera que el dolor, el sufrimiento, está en los conflictos políticos, sociales, económicos, en los conflictos racionales, en los conflictos culturales, en los conflictos religiosos. Ahí se cree que está la causa de todos los dolores, de todos los sufrimientos que han ocasionado guerras, que ha ocasionado muerte, que ha ocasionado mucha destrucción. Es decir, provocando demasiado dolor y sufrimiento en la humanidad. Pero entonces, ¿dónde están las verdaderas causas de todos los males que existen? ¿Dónde creen que están? ¿Estará en los conflictos económicos? ¿Estará en los conflictos políticos? ¿Creen que está allí? Está en uno mismo, ¿no? La forma de ser. Yo como el vecino a veces te leo, no me de acuerdo, o me bota la basura en la fachada. Entonces uno reacciona, ¿no? En el momento, y llegamos a discutir. Claro. Y por ello lo que estamos estudiando, ¿no? Según el estudio filosófico, esas no son las verdaderas causas, los conflictos políticos ni económicos. Las verdaderas causas, ¿dónde están? En lo que ustedes dijeron, ¿no? En la parte espiritual, está en mí. Y para ello, pues, primero tenemos que comprender, tenemos que entender lo que les decía, ¿no? Tenemos que partir por ese principio de lo que somos nosotros como seres duales, de espíritu, de alma, más un cuerpo físico. Eso es lo que somos nosotros, género humano, que piensa, siente y actúa, y que estos sentimientos, cuando están en exceso, en demasía, hace que nosotros pensemos negativamente y por consecuente actuamos negativamente. Y lo que nos produce
o nos provoca en el cuerpo físico problemas espirituales y problemas psicológicos, es decir, dolores. Por ejemplo, como el dolor de cabeza, los estados depresivos, el estrés, la alergia, caída de cabello, hipertensión, colesterol, miedo, pánico, etc. Y una gama de enfermedades que nosotros mismos lo producimos por nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Y entonces, ¿dónde está la causa de todo nuestro sufrimiento, de todos nuestros dolores? ¿Dónde está? En todas las imperfecciones. En nuestras imperfecciones morales, es decir, en nuestro exceso de orgullo, en nuestro exceso de interés personal, en nuestro exceso de celos, en el exceso de rencor, en el exceso de egoísmo, en el exceso de sensualismo. Ahí está la verdadera causa de todos nuestros dolores, de todos nuestros sufrimientos. Entonces, ¿cuál será? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es de que estos sentimientos lo pongamos en su justa medida. Trabajarlos para ponerlos en su justa medida. Porque en sí, estos sentimientos, como el orgullo, los celos, el rencor, la envidia, el sensualismo, no son malos, nos ayudan a hacer grandes cosas. El que nos causa sufrimiento es el exceso. Para ello vamos a graficar un sentimiento. Por ejemplo, este es el sentimiento el sentimiento de rencor. Esto es lo que nos es útil y esto es el exceso. Bueno, una gráfica del sentimiento de rencor. Y así se puede graficar todos los sentimientos. Que esto, lo que nos es útil, nos ayuda, nos lleva a hacer grandes cosas. Pero el exceso, la demasía, que constituye un vicio, eso es lo que nos causa sufrimiento, nos causa dolor. Y si nosotros hacemos ese esfuerzo por ponerlo en su justa medida, podremos decir adiós, adiós dolor, tanto físico como el moral. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Desaparecerá ese dolor, ese sufrimiento? ¿Qué tenemos que hacer para que desaparezca? Para que no sigamos sufriendo, para que no sigamos sintiendo dolor. Tenemos que empezar a atacar las verdaderas causas. ¿Y cuáles son las verdaderas causas? Nuestras imperfecciones morales. Si nosotros atacamos y lo ponemos en su justa medida, vamos a dejar de seguir teniendo dolores o sufrimientos. A ver, y una de esas imperfecciones vamos a detallar, por ejemplo, el orgullo. El orgullo en exceso es como una catarata que nos nubla la vista y que nos impide a ver la realidad. Gracias a este sentimiento de orgullo en exceso, se han creado muchos conflictos, muchas perturbaciones, muchas guerras en el mundo, en la sociedad, en nuestro entorno e incluso en nuestra familia. Ese sentimiento en orgullo
que está en exceso se manifiesta, por ejemplo, cuando me creo más que los demás, cuando busco de imponer mis ideas, me molesta que el otro se equivoque, me molesta que el otro no haga las cosas como yo quiero, no me gusta admitir mis errores, humillo al más débil. Es algunas manifestaciones del sentimiento de orgullo en exceso. Y ahora, si queremos evitar el dolor en el mundo entero y en nosotros mismos, tenemos que empezar a trabajar por poner estos sentimientos en su justa medida. Es decir, tenemos que empezar a trabajar por la paciencia, por la tolerancia, es decir, hacer más no es otra cosa que hacer más benevolentes, hacer más indulgentes, a perdonar las ofensas. Así como es decir, aprender a trabajar por lo contrario de este sentimiento que es la humildad. Bueno, vamos a pasar a analizar otro sentimiento que es el egoísmo en exceso. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, el egoísmo en exceso es la fuente de todos los males. Antes que nada, buscamos nuestra propia satisfacción. Nos importa poco o nada nuestro prójimo. ¿Y cómo se manifiesta ese sentimiento? Por ejemplo, cuando no me gusta compartir mis conocimientos, mi tiempo, mis cosas. Por ejemplo, en el trabajo, a veces uno tiene un conocimiento y está en mí poder enseñar a los otros que no saben, pero por ese egoísmo que tengo en exceso, en demasía, a veces no lo quiero enseñar porque creo que puede quitarme el trabajo. Pero lo que tenemos que aprender, tenemos que aprender es a compartir, a trabajar por ese sentimiento que está en exceso. Otra manifestación, por ejemplo, cuando cometemos acciones que perjudican a los demás. Por ejemplo, tirar la basura a la calle, fumar en lugares públicos, o a veces escuchar música a todo volumen. No me importa si los otros les gusta o no les gusta, o si están de acuerdo con el volumen. O en otras ocasiones, a veces pudiendo ayudar a mi prójimo, no lo hago pensando solo en mí. Puedo a veces ceder el asiento a las personas que necesitan, pero por lo egoísta que somos, a veces no lo hacemos. A veces siempre estamos apurados o estamos ocupados para escuchar quizás a mi hijo, a mi pareja, a mis padres. No quiero escucharlos. O a veces si conozco un tema, no lo explico bien, lo dejo a medias. De esa manera se nos manifiesta el sentimiento de egoísmo. Pero ahora, pues para no seguir nosotros sembrando actitudes equivocadas, que nos va, por lo que estamos inmersos en esta ley de causa y efecto, todo lo que sembramos vamos a cosecharlo. Es decir, todo lo que yo doy me va a ser devuelto. Y por eso tenemos que aprender a trabajar por ser más caritativos, por dar al prójimo. Es decir, la regla de oro, ¿no?, que decía Jesús: no hagas a los demás lo que no quieran que hagan contigo. Y así, de esta manera, pues en el mundo se irá evitando el hambre, las miserias, la pobreza que existe en el mundo. Si seguimos analizando, por ejemplo, el sentimiento de rencor en exceso, ¿cómo se manifiesta? A veces, pues me siento ofendida
por lo que me dijeron o por lo que hicieron los demás, pues no quiero ni verlo, no quiero ni escucharlo, ignoro su presencia, le trato mal, si me habla le contesto de una manera hiriente, es decir, como que es lo que se dice, ¿no? Le aplicamos la ley de hielo. Y en esas situaciones a veces generamos ideas de venganza. Quiero que sufra lo mismo que me hizo sufrir o hasta más. A veces muchas veces nosotros esperamos que ese que nos ofendió o que nos hirió, que venga a pedirnos disculpas. Y cuando lo hace, ¿qué hacemos? A veces le humillamos, a veces le hacemos sentir de las peores personas. O en otras ocasiones, a veces decimos, sí, lo perdono, está bien, te perdono, pero no quiero ni verte. Para mí, ¿qué se dice? Para mí ya se murió. En otras situaciones, por ese sentimiento de rencor en exceso, a veces nos complacemos en contar el mal que nos hicieron, haciéndonos las víctimas, haciéndonos los pobrecitos. Pero en esa situación no recordamos el daño que también nosotros hemos hecho. Entonces, ahora es la propuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a trabajar por poner este sentimiento en su justa medida. Es decir, aprender a perdonar el daño que nos hicieron. Como antes les decía, ¿no? ¿Por qué tenemos que perdonar? Señora Alejandrina, ¿usted cree, qué dice usted? ¿Por qué tenemos que perdonar al prójimo? Para dejar de sufrir, porque eso nos hace sufrir y uno nos conviene trabajar para poder estar cómodo, bien y apreciar modelos de la familia también. Y en consecuente para uno mismo, ¿no? Sí. Para poder decir adiós, adiós, dolor, ¿no? Para no seguir sufriendo. ¿Qué me dices, Raúl? ¿Por qué tenemos que perdonar? Sí, con su clase estoy entendiendo, ¿no? Comprendiendo. Pero yo tengo una vivencia en mi trabajo, tengo compañeros que me hacen la vida difícil, me critica, me descalifica mis actividades. Yo no me meto en su trabajo, no hago esa crítica, pero a mí sí me lo hacen. Y no me nace esa tendencia de perdonar, porque de hecho yo tengo que lo mío y le digo, no tienes por qué criticarme, porque yo tampoco no te critico. Entonces, en esa situación, perdonarme no me nace. Entonces, ahora que usted está explicando, voy a tener que tener una, como estaba mencionando, una violencia, indulgencia y perdonar, y tengo que trabajar. Pero, ¿qué me recomendaría en esa situación para salir de esta situación? Porque es muy conflictivo. Por eso es lo que quería hacer esa pregunta. Bueno, creo que la vivencia que nos comenta Raúl, creo que nos pasa a todos, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué tengo que perdonar? Es el otro que me falta el respeto, es el otro que a mí me hace daño. Pero lo que tenemos que comprender y entender, que sí, pues en apariencias yo digo que le estoy perdonando al otro, pero no le estamos perdonándole al otro. Lo hacemos por nosotros, porque nosotros estamos inmersos en esta ley de causa y efecto. Lo que estoy cosechando yo en este momento, que a mí no me agrada, que a mí no me gusta, es que yo en algún momento hice lo mismo. Y es gracias a este conocimiento que a veces, si lo llevamos nosotros al razonamiento, por eso es que vamos comprendiendo que tenemos dos caminos de vida, ¿no? Que es el razonamiento y el dolor. Si nosotros lo razonamos, ¿por qué tengo que perdonar, no? Pues uno cree en apariencia, sí, está bien, ya te perdono, lo hago por ti, pero no lo hacemos por él. Porque si ustedes ahí en la oración, cuando hace Jesús, dice, Padre,
la oración de Jesús que dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen daño, o algo así, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que perdonar no tanto por el otro, lo estoy haciendo por mí, porque yo soy un ser imperfecto, que tengo todas estas imperfecciones, cometemos muchos errores, hemos hecho mucho daño, y cómo quisiéramos que el otro actúe ante mis errores. No nos agrada, no nos sentimos bien cuando el otro no me esté recordando, no me esté haciendo sentir mal, ya bueno, ni con el pensamiento, ni con las acciones, que aprendamos a perdonar con eso, con que no con segundas intenciones, sino con esto de ser misericordiosos, de olvidar sus errores, porque yo también voy a necesitar lo mismo. Yo voy a necesitar que otros, ante mis errores, tengan esa capacidad de no recordármelo. Y en consecuente, es por uno mismo, no es por el otro. Y cuando nosotros decidimos perdonar, somos más libres, somos felices. Porque ustedes, no sé, han visto, hay personas que ya de acerca de una situación por lo que hicieron, han pasado más de 10, 20 años, 30 años, lo siguen viviendo como si fuera el día de ayer. ¿Y qué creen? ¿Cómo está esa persona? ¿Qué creen? Está sufriendo, lleno de dolores, lleno de enfermedades, porque no olviden que todos nuestros pensamientos negativos lo transmitimos al cuerpo físico, y todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, nosotros mismos los generamos por nuestra forma equivocada de pensar. Entonces, si no queremos seguir sufriendo, si no queremos seguir teniendo dolores, pues apliquemos el conocimiento, que es utilizar el razonamiento, es decir, cortar los pensamientos negativos para no seguir teniendo efectos malos en nuestro propio cuerpo y para después también no seguir teniendo esos dolores emocionales, porque después la conciencia nos remuerde, nos sentimos mal o no. Entonces, el perdonar no es por el otro, es para nosotros, para estar bien, para ser más felices. Bueno, vamos a seguir analizando otro sentimiento que es el celos, los celos en exceso. ¿Cómo se manifiesta? A veces es cuando quiero tener el control del otro, quiero saber dónde está, lo estoy llamando constantemente por teléfono, con quién estuvo, o a veces al otro que es mi interés personal, que no solamente es la pareja, también son los padres, los hijos, los amigos. A veces los sometemos a un interrogatorio. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién hablaste? Pues estamos hostigando o creando males innecesarios o imaginarios. Y ahí es donde tenemos que comprender que los que me rodean, que son mis intereses personales, como mi pareja, mi hijo, mis padres, solo son compañeros que están a mi lado, no son mi propiedad. No como esa canción que dice mi propiedad privada, no son míos. Y lo que ahí tenemos que comprender, y ahí es la propuesta, ¿no? Y el razonamiento de que nos lleva a que nosotros hemos venido según para la filosofía hablando, nosotros hemos venido de un fundador o de un creador, o como quieran llamarlo, de Dios. Hemos venido. ¿Cómo hemos venido? ¿Hemos venido acompañados? Bueno, lo que hemos venido solos. Hemos venido solos y por consecuente nos vamos a ir solos. No me voy a llevar a mi pareja. Y entonces quiere decir que tenemos que empezar a trabajar por este sentimiento. Si nosotros vemos en nuestro alrededor o en el mundo, movido por este sentimiento de celos, hay cuánta
cuánta violencia, cuánta crueldad, cuántas matanzas. A veces matan a sus propios hijos, matan a su esposa, se matan a sí mismos. ¿Y cuántas deudas están acarreando por no trabajar por este sentimiento? Y el conocimiento, si nosotros lo aplicamos en nuestra vida diaria, nos libra de muchos dolores, de muchos sufrimientos. Pero si lo aplicamos, si lo llevamos a nuestra vida diaria, a cada instante y a cada momento, de tener estas tres, de llevarlo a nuestra vida diaria, la benevolencia, la indulgencia, el perdonar las ofensas, y es de todos los días. Y es lo que decía Jesús, ¿no? Que tenemos que aprender a perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, tenemos que perdonar siempre, no hay límite. Pero a veces nosotros en nuestra ignorancia decimos, sí, yo ya estoy perdonando, ya me cansé de perdonar, y al otro siempre tengo que perdonarlo. No es así, no lo hacemos por el otro, porque estamos inmersos en esta ley de causalidad. Lo que yo estoy cosechando en este momento de mi vida es lo que yo he sembrado en algún momento. Entonces, si no queremos seguir teniendo efectos malos en nuestra vida, pues tenemos que hacer ese esfuerzo por poner estos pensamientos y las acciones en su justa medida. Y de allí, por eso, la propuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a poder dar soluciones a todos nuestros dolores, tanto físicos, emocionales o morales? Claro, muy bien. Solo depende de quién, de nosotros mismos. Depende de nosotros en poner un límite a nuestros pensamientos y a nuestras acciones. Un límite, un freno a los pensamientos negativos. Porque aquí está la causa de todos nuestros males. Porque para que yo piense es que está movido por algún sentimiento. Y para que yo actúe es también por nuestras imperfecciones morales. Entonces, para no seguir generando efectos malos en nuestro cuerpo físico, pues para ello tenemos que hacer un esfuerzo que es de controlar constantemente y permanentemente nuestros pensamientos, de ir descartando, de ir desechando esos malos pensamientos, de forma tal que vayamos haciendo un hábito o un modo de vida porque pensando negativamente acerca de los acontecimientos de la vida, bueno, tenemos que tener claro que los acontecimientos de la vida siempre van a estar, siempre van a haber problemas en nuestra vida diaria. Lo que tenemos que hacer es de cómo yo me voy a enfrentar a esos problemas. ¿Cómo nos enfrentamos a los problemas? Porque los problemas siempre van a haber, siempre van a existir problemas. Lo importante es de cómo yo me voy a enfrentar ante esos problemas. Y ahí es la propuesta de la institución, que si nosotros mantenemos la calma, mantenemos la tranquilidad, tendremos más lucidez para poder dar solución a nuestros problemas. O de lo contrario, si nosotros nos enojamos, nos alteramos, nos desesperamos, angustiamos, lloramos, todas las actitudes negativas que a veces hacemos, pues vamos a tener dos problemas. Los problemas psicosomáticos, o los dolores físicos, o los dolores espirituales, más la situación que no me gusta, que no me agrada.
Bueno, hasta allí voy a, un poco para resumir el tema de la conferencia de hoy, vamos a ir comprendiendo de que todos los seres humanos tenemos solo dos caminos, que es el dolor y el razonamiento, no hay más. En otro punto decía, ¿no?, que en el mundo existen más de 8.000 enfermedades. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué hay tantas enfermedades en el mundo? Se debe a que nosotros estamos actuando en contra de la ley natural que tenemos grabada en la conciencia. Es decir, de la ley de Dios, de la ley divina, que nos indica a cada instante y a cada momento lo que está bien y lo que está mal. Y que si nosotros nos ajustamos a esa ley, en consecuente vamos a ser felices. Acerca del dolor, vamos comprendiendo que existen dos tipos de dolores, que es el dolor físico y el dolor moral. En una de las preguntas decía, ¿es posible evitar el dolor y el sufrimiento? Sí o no. Sí, podemos evitarlo, pero a medida que vayamos trabajando por ser mejor moralmente, a medida que vayamos trabajando por nuestras imperfecciones morales, que hagamos ese esfuerzo por poner en su justa medida estos sentimientos, el orgullo, el interés personal, los celos, el rencor, el egoísmo, la envidia, el sensualismo. Si lo ponemos en su justa medida, podremos nosotros decir adiós dolor, adiós sufrimiento, y en consecuente vamos a estar más felices. Y vamos entonces comprendiendo que la verdadera causa de todos nuestros dolores, de todos nuestros sufrimientos, están en nuestras imperfecciones morales. Y para ello debemos de esforzarnos en poner un límite a nuestros pensamientos negativos y a nuestras acciones negativas para no seguir teniendo problemas o dolores físicos o morales. Bueno, hasta ahí, un poco resumiendo la clase. Tal vez tengan alguna duda, nos quedan para las preguntas que deseen hacer. Una consulta, profesora. Para poder generar pensamientos positivos, tengo que trabajar en exceso de sentimientos, para cortar los pensamientos. Pero a veces uno no está habituado, a ser, uno le nace más, el otro me ofende y yo quiero a veces responder con esa ofensa. En ese caso, ¿qué es lo que me recomendaría, ¿no?, para poder yo cortar los pensamientos negativos? Bueno, lo que se sigue acá en la institución, en la academia, sigue la línea socrática del conócete a ti mismo y nada en demasía, que tenemos que aprender a conocernos, a vernos desde este punto, desde la dualidad de que somos, ¿no?, como alma, como espíritu, ¿sí?, que tenemos nuestras imperfecciones morales más el cuerpo físico, es lo que somos nosotros. Tenemos que partir de allí, lo de que somos seres duales. Para que yo piense negativamente, es que hay un sentimiento. Y es que ahí es donde yo tengo que analizar mi forma de pensar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero normalmente nosotros, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando tenemos un efecto en el cuerpo físico, ¿no? Cuando tenemos un dolor de cabeza, cuando tenemos estados gripales. Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta que una enfermedad o que un dolor no debemos tomarlo como algo malo, más bien debemos tomarlo como un mensajero que viene a decirnos, ¿sabes qué? Estás actuando en contra de las leyes de Dios, te estás equivocando, tienes que encaminarte, tienes que corregirte si quieres estar bien, si quieres ser feliz. Tenemos que mirarlo de esa forma, porque a veces nosotros al dolor, al sufrimiento lo vemos que es nomás, que es malo, pero no, debemos verlo desde ese lado, que nos ayuda a que
encamínate, ¿no? A la ley natural, que todos lo tenemos grabado en nuestra conciencia, que cada instante y a cada momento me indica lo que está bien y lo que está mal. Entonces, para nosotros, lo que vamos a hacer es que nuestros pensamientos, es cierto, son negativos. Lo que tenemos que hacer es ir cortando esos pensamientos negativos. Porque si yo sigo dándome manija, sigo pensando negativamente, ¿quién se hace daño? ¿Quién es? ¿Quién se hace daño cuando pensamos negativamente? Jovencito, primera vez que vienes. Sí, me llamó mucho la atención que diga academia filosófica y quise acercarme. Bueno, qué bueno, me alegra. ¿Tú a qué crees? ¿Por qué tenemos... bueno, es tu primera clase, mejor voy a indagar. Aparte también tengo un poco de conocimiento de lo que es filosofía. Conozco a algunos pensadores y también me llama la atención. Ah, mira, qué bueno, sería interesante, ¿no? Para informarte, bueno, la institución dicta cursos gratuitos, ¿sí? Entrega material de estudio, no se cobra nada y es durante todo el año. Es gratuito el material de estudio y las clases. Si te interesa, bueno, sería bueno que asistas, porque este conocimiento que es moral nos ayuda a nosotros a progresar, a estar mejor, a estar bien. Y lo digo por vivencia propia. Cuando yo aplico el conocimiento, logro decir, ¿no? O he dicho a muchos dolores, adiós, por ejemplo, al dolor de cabeza, a los estados depresivos, a mis estados de iracundia, de lo que yo renegaba o a veces de lo que lloraba, de la cólera, de la impotencia. Aplicando el conocimiento, yo he podido dar soluciones a muchos de mis dolores, de mis problemas, pero es cuando uno aplica el conocimiento. Y es lo importante de que llevemos en nuestra vida diaria la benevolencia, la indulgencia y el perdonar las ofensas. Y como que nos quedemos con esas tres iniciales, ¿no? Que es el BIT, todos los días, ¿no? Es como ese chip que tenemos que insertarnos. Yo tengo que obligarme, tengo que encaminarme a ser mejor y para ello tengo que aplicar la benevolencia, la indulgencia y el perdonar. Y no solo es unas cuantas veces, es todos los días, a cada instante de nuestra vida, si queremos dejar de sufrir. Solo depende de nosotros mismos. Usted habla de un conocimiento y no entiendo de qué conocimiento es para yo mejorar y para lo que usted ha conseguido. ¿Me puede explicar? Bueno, en principio vamos comprendiendo de que hay dos conocimientos. El conocimiento intelectual aún va para el mal, pero sigue yendo, y el conocimiento moral, que es la regla de conducirnos bien, y ahí es donde muchos estamos no se avanza. Este es el progreso intelectual, que avanza aún para el mal, pero sigue avanzando, y el progreso moral es poco. Y lo que se habla o se difunde aquí en la institución es el conocimiento moral, que nos va a llevar a ser mejores. Es lo que trajeron los grandes maestros, como Buda, Sócrates, Cristo, y la doctrina espírita codificada por Allan Kardec. Ellos trajeron un conocimiento que a nosotros si nosotros lo aplicamos y lo llevamos en nuestra vida diaria, nos ayuda a ser mejores personas. Eso es que se estudie el conocimiento moral. Habló del perdón y me parece muy bien, pero quisiera que nos explique en el sentido que supongamos que mi pareja me sea infiel y yo la perdono. Continuamos, me vuelve a ser infiel y la perdono. Continuamos y me vuelve y siempre me está siendo infiel con uno, con otro. Y entonces, como dijo que el perdón es sin límites, hay que perdonar siempre. Cuando yo perdone así, ¿se me van a ir mis dolores o cuál es la forma correcta?
interesante su pregunta. Yo creo que es, ¿no?, lleva para un análisis más profundo. Bueno, si a mí me pasaría eso, ¿no? Yo con el conocimiento, yo voy comprendiendo y voy entendiendo de que, o sea, si es mi pareja, ¿no?, si hay un afecto, hay un cariño, pues no es que yo tenga que estar perdone y perdone a una infidelidad, porque si decidimos caminar juntos por un camino, es que vamos, tiene que haber esa confianza, de que estamos yendo los dos. Pero si uno de ellos no está conforme y decide irse, a mí me enseñó el conocimiento de que uno no está atado a nadie. Uno vino a este mundo solo, por consecuente te vas a ir solo. Y si yo digo querer a esa persona que está a mi lado, ¿no?, que es mi interés personal, yo quiero que sea feliz. Entonces, por consecuente, que siga su camino. Va a depender ahora de mí, o sea, yo tengo que perdonarlo, porque no es que pues yo voy a buscar de vengarme, a veces pasa eso, ¿no? Sino yo tengo que dejarlo que siga su camino, y en eso consiste en perdonar. Entonces, yo no tengo que actuar equivocadamente. Y perdonar no es que pues ya, sígueme haciendo, ¿no? Y porque también tengo que analizar qué pasa conmigo, si es una persona que ya tiene, si va, yo con el conocimiento voy entendiendo, ¿no?, si ya tiene otra pareja, pues no me puedo exponer a enfermedades. Y es también ahí, es quererme a mí misma, ¿no?, que es lo que está pasando para yo que quiera, o que diga, no, sí, está bien, te perdono porque no quiero que te vayas, quiero que estés aquí a mi lado, ¿no? Porque a veces se ha escuchado canciones, ¿no?, que dice, no importa, engáñame o anda por ahí, pero quédate a mi lado, ¿no? O sea, no, tampoco no nos lleva a eso el conocimiento. El conocimiento es de que tenemos que encaminarnos correctamente en la vida. Y pues Disculpe, o sea, tengo que dejarlo que sea libre, ¿no? O sea que hay que perdonar y poner un límite. Bueno, si a mí me pasaría, ya digo, No, ¿no? yo por eso la pregunta es lo correcto, no sé. Claro, es O es perdonar perdonar. siempre. No, para mí es perdonar, pero en el sentido de que ya yo perdono, no es, por eso le digo, por esta ley de causa y efecto, no es que estamos perdonando, sino que ese acontecimiento, esa situación que no me agrada, que no me gusta, me trae una enseñanza, me trae a mí a ver cómo enfrento esta situación. Porque normalmente a veces es, y movido por el sentimiento de celos, por el sentimiento de rencor, actuamos equivocadamente, nos dejamos llevar, o por el exceso de orgullo, qué pensarán, qué dirán los demás, y a veces nos quedamos atados. Pero no, el conocimiento nos enseña a ser más libres, nos enseña a razonar, nos enseña a que lo apliquemos en nuestra vida diaria, pero siendo libres, no atándonos a nadie. Porque como espíritus somos inmortales y que estamos de paso en esta tierra, y que los que están a mi lado simplemente son mis compañeros que me ayudan a progresar, a ser mejor moralmente. Para eso hemos venido a este mundo, para ser mejores y en consecuente para no estar sufriendo, para no estar teniendo dolores. Y si nosotros aplicamos este conocimiento, sí, nosotros podemos decir adiós dolor y procesamos, vamos a procesarlo. Hasta ahí, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? Bueno, casi con un poco para... quisiera terminar la conferencia con una vivencia, ¿no? Una vivencia mía, en el sentido de que yo, gracias a este conocimiento que llegó en mi vida y que yo he podido decir adiós a muchos dolores, a muchos sufrimientos, por ejemplo, como el dolor de cabeza, los estados gripales, los malestares estomacales como la diarrea, el estreñimiento, cuando
cuando había situaciones que no me agradaban, que no me gustaban, pues me enojaba, me alteraba, me desesperaba, me angustiaba, y que gracias al conocimiento a mí me ayudó a estar mejor. He podido dar soluciones a muchos dolores físicos, a muchos dolores morales, pero no quiere decir que ya no tenga nada, no, estoy en este camino, no soy diferente a ustedes, estoy en lo mismo, estoy en ese proceso de ir mejorando, porque todos estamos inmersos en la ley del progreso, todos vamos a, de a poco vamos a ir modificando, de ir razonando para no seguir generando efectos negativos en nuestro cuerpo físico, para no seguir sufriendo. Y para terminar un poco con la frase de Platón, que él decía que en cada lágrima, en cada dolor, hay una enseñanza, hay una verdad que tenemos que aprender para ser felices. Muy bien, muchas gracias por su atención.